Bienvenidos y bienvenidas a la clase de dislipidemia. Primero comenzaremos viendo la prevalencia y alta prevalencia que tiene esta patología. Como vemos según la Encuesta Nacional de Salud de los años 2016-2017, la presencia de colesterol total mayor a 200 miligramos por decilitro está en el 27,8% de nuestra población. Incluso un 6,6% presenta valores mayores a 240. Asimismo, un lípido que es altamente aterogénico, como es el LDL, mayor a 100 miligramos por decilitro se encuentra en el 50% de nuestra población. Y el HDL en un factor protector, pero que esté bajo los niveles que sean factor protector, se encuentra en un 45,8% de la población. Los triglicéridos, a su vez, están presentes cuando están fuera de rango, que es decir, sobre 150 miligramos por decilitro, están presentes en el 35,8% de nuestra población. Y también lo que es preocupante, que el 1,42% presenta valores mayores de 500 miligramos por decilitro, lo que puede predisponer a estos sujetos a una pancreatitis aguda, que puede comprometer, ¿cierto?, la función del páncreas y poner en riesgo vital al sujeto. Ahora, ¿cómo definimos la dislipidemia? Son un conjunto de patologías caracterizadas por la alteración de los niveles sanguíneos de lípidos, alcanzando valores que significan un riesgo para la salud de los seres humanos. Encontraremos la hipercolesterolemia, cuando principalmente está el LDL en rangos elevados, la hipertrigliceridemia, cuando los triglicéridos se encuentran elevados, la dislipidemia mixta, en la cual el HDL está disminuido y el LDL está aumentado. Es importante que consideremos qué son estas lipoproteínas. Recordemos que los lípidos son moléculas insolubles que para ser transportados en sangre deben unirse a estas proteínas. Vemos en el esquema, en la parte inferior, las apolipoproteínas, que van a ser estas proteínas que van a ayudar a transportar los lípidos, y los lípidos en sí, que van a estar conformados por colesterol, triglicérido y ésteres de colesterol. En la imagen central vemos dos tipos de lipoproteínas. Unas que son ricas en apoproteínas, como lo vemos en la imagen, que es el HDL, y otras que son más ricas en lípidos, como son el LDL. Ahora, ¿cómo se componen los distintos tipos de lipoproteínas? Tenemos, ¿cierto?, el colesterol total, que en su mayor porcentaje va a estar compuesto por triglicéridos, y un 2% de apolipoproteínas, un 7% de ácido graso libre, ¿cierto?, y un 5% de colesterol. Estas moléculas, el colesterol total, es de gran tamaño, es de baja densidad y se transportan los lípidos desde la dieta, desde el intestino, hacia la circulación. En el siguiente tenemos el VLDL, que es una lipoproteína de very low, de muy baja densidad, ¿ya? ¿Por qué está compuesta esta lipoproteína de muy baja densidad? Por triglicéridos en menor tamaño, pero sí por triglicéridos, un mayor porcentaje de colesterol, ¿cierto? Mayor porcentaje de ácidos grasos libres y un poco más de apolipoproteínas. Como dijimos, VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, estas se sintetizan en el hepatocito, son remanentes de IDL, ¿ya? Se transportan por la apoproteína E, son metabolizados en el hígado y son los precursores del LDL, ¿ya? O sea, en el hígado, esta transformación de triglicéridos se va a transformar en VLDL, que van a ser los precursores también del LDL. Ahora, por su parte, el LDL es lipoproteína de baja densidad, low density lipoprotein, que son lipoproteínas de baja densidad. Se caracteriza por un menor tamaño, son de baja densidad por su conformación también, tienen un 50% de colesterol, tienen un 22% de apoproteínas, un 6% de triglicéridos, ¿ya?
y son el resultado de la remodelación, como lo habíamos dicho, del VLDL. Su lipoproteína principal es la B100. ¿Ya? Y por último tenemos el HDL, que es de mayor densidad. Lipoprotein high density, o sea, de mayor densidad, de alta densidad. Y está compuesta, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, gran parte es por estas apoproteínas, el 47% son apoproteínas, versus, ¿cierto?, un 4% de triglicéridos, un 19% de colesterol y un 30% de ácido graso libre. Se producen a nivel hepático e intestinal y viajan por el torrente sanguíneo a los tejidos periféricos para remover el colesterol libre y los fosfolípidos, con lo que hacen un transporte reverso, es decir, desde los tejidos periféricos y los vasos sanguíneos hacia el hígado. ¿Ya? Por eso es un factor protector y antiaterogénico. Niveles bajos de HL se asocian de forma independiente a un mayor riesgo cardiovascular, ¿ya? Por este efecto protector que tiene. Es importante que entendamos también las vías por las cuales se generan estos lípidos, ¿cierto? O tanto la vía endógena como la vía exógena. En la imagen de la izquierda tenemos la vía exógena, en cual los lípidos extraídos desde la alimentación, ya por eso es tan importante cuidar que no tenga una alimentación rica en grasas, saturadas sobre todo. Pero estos lípidos que son extraídos desde la alimentación van a ir al intestino delgado y se va a formar el kilomicrón, ya que es una partícula de gran tamaño que va a estar unida también a estas apoproteínas, en este caso la C, la E y la B48, y estos kilomicrones van a ir al torrente sanguíneo, en lo cual vamos a ver la lipoproteína lipasa, que es muy importante, pues es la que permite el traspaso, ¿cierto?, de estos capilares hacia el músculo o hacia el tejido adiposo. Cuando no es utilizado en el músculo o en el tejido adiposo, queda el remanente de kilomicrón, ¿ya? Este remanente de kilomicrón va a ir al hígado. Y en el hígado va a ser precursor, ¿cierto?, del VLDL, ya lo habíamos visto, y de nuevo va a ir a la circulación. Ahora, esa es la vía exógena, ¿ya? En la vía endógena vamos a ver cómo el colesterol y triglicéridos hepáticos, ¿cierto?, son exportados, ¿ya?, a los tejidos periféricos. ¿Cómo? A través del VLDL, que va a ir de nuevo al torrente sanguíneo. La lipoproteína lipasa va a permitir el ingreso, ¿cierto?, de estos lípidos hacia el músculo para ser utilizados o hacia el tejido adiposo para ser almacenados. Y lo que quede va a ser el IDL, que son de intermedia densidad. Y estos IDL pueden ser precursores del LDL, ¿cierto? O pueden devolverse al hígado o por medio del LDL llegar a los tejidos periféricos, ya los vasos sanguíneos en sí, depositarse y generar la placa de ateroma. Entonces, tenemos una vía exógena que va a ser dependiente de los alimentos y una vía endógena que va a ser dependiente de la producción, ¿cierto?, de este hígado. Importante considerar la función que tiene la lipoproteína lipasa, pues es la que facilita, ¿cierto?, el ingreso desde el capilar hacia el músculo, hacia el tejido adiposo. ¿Qué va a pasar mucho en las dislipidemias? Que va a disminuir la lipoproteína lipasa, con lo que la utilización del músculo se ve interferida de estos lípidos y también el almacenamiento del tejido adiposo. Por ende, queda más, ¿cierto?, lípido circulante en la sangre. Existe una estrecha relación entre esta hipertrigliceridemia con la dislipidemia de tipo aterogénica, ¿ya? Es decir, que forma más fácil placas de ateroma. ¿Cómo lo vemos? Primero tenemos que entender que está la proteína CTP, que es la proteína, ¿cierto?, de transferencia de ésteres de colesterol, que cuando hay un aumento, ¿cierto?, de la permanencia de los triglicéridos, una hipertrigliceridemia, esta proteína CPT, su función siempre es remover
ésteres de colesterol desde el HDL. Pero como hay un alto nivel de triglicéridos, remueve los ésteres de colesterol, pero hace que el HDL adquiera más triglicéridos, con lo que el HDL se vuelve disfuncional. Además, este aumento de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, transportadora de ésteres de colesterol, también hace remoción, ¿cierto?, del LDL, de los ésteres de colesterol, y aumento en los triglicéridos, lo que hace que sea una proteína, lipoproteína, aún más densa, por ende con más características aterogénicas, porque va a ser más fácil que se deposite en los tejidos periféricos. A su vez, tenemos una disminución de la lipoproteína lipasa que hace que los kilomicrones quede mayor cantidad de remanente de kilomicrón y mayor remanente de LDL, lo que también va a producir un LDL, ¿cierto?, más denso, lipoproteína más aterogénica y un colesterol, ¿cierto?, HDL disfuncional. ¿Ya? Ahora vamos a ver las orientaciones técnicas de la dislipidemia 2018. Esto lo encuentran en la guía del MinSal, y en la cual a quien se le hace tamizaje, a quien está bajo sospecha de tener una dislipidemia, adultos con edad mayor o igual a 20 años, ¿cierto? Con colesterol total y HDL, no requiere ayuna, se le hace un examen y se evalúa el riesgo cardiovascular. Además, se calcula el colesterol no HDL. ¿Cuál es el colesterol no HDL? El colesterol total, se le resta el HDL. Si esta resta entre el colesterol total y el HDL, denominado colesterol no HDL, es mayor o igual a 160, se hace un perfil lipídico en ayuno. Si está normal, ¿cierto?, se educa sobre estilo de vida saludable y se repite a 5 años. Pero si está alterado, se confirma el diagnóstico de dislipidemia y se caracteriza el fenotipo del transporte del trastorno, es decir, qué tipo de dislipidemia es. ¿Ya? Si el cálculo del colesterol no HDL es menor a 160, educar sobre los estilos de vida y repetir, ¿cierto?, a 5 años. Ahora, cuando ya está diagnosticado la dislipidemia, hay que ver qué tipo. Puede ser una hipercolesterolemia, cuando hay un aumento exclusivo del colesterol LDL, una hipertrigliceridemia, porque hay un aumento exclusivo de los triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro, una dislipidemia mixta, en la cual el colesterol LDL está aumentado y los triglicéridos también, o un HDL bajo, en la cual solo está disminuido el HDL, 40 en hombres y 50 en mujeres. ¿Ya? Y también se hace un diagnóstico etiopatogénico, es decir, qué tipo de características tiene esta dislipidemia. En Chile hay una alta prevalencia de dislipidemias genéticas, ¿ya? Son personas que, si bien pueden tener una alimentación saludable, de por sí genéticamente vienen predispuestas a generar mayor tipo de triglicéridos o dislipidemias mixtas, ¿ya? O HDL bajo, ¿ya? Que son dislipidemias de tipo genéticas. Además tenemos la dislipidemia secundaria, ¿cierto?, a patologías como la obesidad. Ya habíamos visto que un paciente obeso puede ser dislipidémico, síndrome metabólico o diabetes mellitus. Ya lo habíamos conversado en ese sentido. Porque alteran el metabolismo de los lípidos y también esta asociación que existe. Además, un paciente con síndrome nefrótico, ¿cierto?, colestásico, también podría generar por afectación del hígado una característica de esta dislipidemia, ¿ya? Ambiente, la dieta y el sedentarismo son, dentro de la población actual, grandes gatillantes de dislipidemia. El tabaquismo y el alcohol, ¿cierto?, y algunos fármacos. La determinación del riesgo cardiovascular se debe, el riesgo cardiovascular define el objetivo terapéutico, que puede ser, ¿cierto?, el disminuir este LDL y disminuir este colesterol no HDL, así como aumentar el HDL. Ahora, causas secundarias de dislipidemia tenemos por dieta,
Un alto nivel, ¿cierto?, de alimentos con grasas saturadas aumentan el colesterol LDL, así como las grasas trans. Una alta carga glicémica aumenta los triglicéridos. ¿Por qué? Porque una hiperglicemia, como la glucosa está en exceso en la sangre y no está siendo ocupada por el músculo, se va a ir, ¿cierto?, a el hígado y va a transformarse en triglicéridos. Y por ende, un paciente que tiene una hiperglicemia puede generar una hipertrigliceridemia. ¿Ya? Exceso de alcohol también tiene que ver con estas calorías y aumento, ¿cierto?, de glucosa en sangre y calorías como inútiles, entre comillas, que van a aumentar los triglicéridos. Subir de peso aumenta el LDL y los triglicéridos. Y algunas enfermedades, ¿cierto?, que ya lo habíamos visto, diabetes mellito aumenta los triglicéridos. Básicamente lo que habíamos conversado, el síndrome de ovario poliquístico también aumenta el LDL y los triglicéridos. Está muy asociado también a la diabetes mellito, a la insulinoresistencia. ¿Ya? Síndrome metabólico aumenta los triglicéridos y condiciones de embarazo, menopausia también pueden alterar, ¿cierto?, el nivel de LDL y de triglicéridos. ¿Cuáles van a ser los objetivos terapéuticos, cierto? Según el riesgo cardiovascular. Recordemos que ya lo vimos en la primera clase de esta unidad, cómo estimábamos el riesgo cardiovascular o estratificábamos el riesgo cardiovascular en alto, moderado o bajo. En este caso, si un paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, la meta terapéutica será un LDL menor a 70 y un colesterol no HDL, que es la resta entre el colesterol total menos el HDL, menor a 100. En riesgo moderado se le pide como meta terapéutica menor a 100 de LDL y menor a 130 de colesterol no HDL. Y en riesgo bajo, menor a 130 de LDL y menor a 160 de colesterol no HDL. Además de esto, se consideran metas adicionales que se pide un HDL de 35 miligramos por decilitro, ¿cierto?, cuando es prevención primaria de una enfermedad, o sobre 45 miligramos por decilitro cuando es prevención secundaria, es decir, ya hay una enfermedad instaurada y queremos evitar posibles consecuencias secundarias. Reducir los niveles de triglicéridos, ¿cierto?, menor a 200 para prevención primaria y menor a 160 prevención secundaria. Mantener la euglicemia, que tiene que ver con los niveles de glicemia normales, ¿ya?, o dentro de parámetros normales en diabéticos. Evitar estos periodos de hiperglicemia por la asociación que tenemos con los lípidos. Mantener el peso en individuos eutróficos y reducirlo un 5 a un 10% en individuos obesos, ¿ya? La reducción de peso en individuos obesos se asocia también a menor producción de lípidos. Mantener cifras de presión arteriales igual o inferior a 130/80. Abandonar el hábito tabáquico, porque ya lo veíamos que estaba asociado con esta dislipidemia. Y mantener o aumentar una actividad física en forma regular. Estas son las indicaciones del MinSal y las orientaciones técnicas, pero la actividad física aquí es fundamental. Ahora, ¿cómo se manejan estas dislipidemias según el riesgo cardiovascular? Ya lo vimos un poco. Recuerden que hay criterios independientes de riesgo cardiovascular alto, que son una enfermedad, un evento cardiovascular documentado, ¿cierto? Diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, refractaria o LDL mayor a 190. Si esto es sí, tiene un riesgo cardiovascular alto. Esto es lo mismo que la estratificación que hicimos antes. No, se va a la tabla de Framingham y se calcula y nuevamente tenemos la estratificación. Si el riesgo es alto, la meta es LDL menor a 70, más cambio de vida y de inmediato estatinas, ¿ya? Como la atorvastatina, ¿ya? Y se controla en 3 meses. Si logra la meta del LDL, si logra la meta, control cada 3 a 6 meses. Si no, se deben aumentar, ¿cierto?, las estatinas o incluso añadir otra familia de fármacos, ¿ya?
¿Qué es importante de esto? Que usted conozca este flujograma, pues su paciente puede estar en esta etapa o puede estar, ¿cierto?, logrando el LDL o no lográndolo, y usted tiene que saber cada cuánto lo van a controlar. Ahora, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular moderado, la meta de LDL es menor a 100, aquí ya viene primero el cambio de estilo de vida. Si con el estilo de vida en 3 meses se logra la meta, control cada 6 a 12 meses. Si no logra la meta, ahí empieza estatinas. ¿Ya? Si el riesgo cardiovascular es bajo, la meta es un LDL menor a 130, cambian el estilo de vida, control en 6 meses. Si logra la meta del LDL, control 6 a 12 meses, y si no, inicia estatina. ¿Ya? Tanto el riesgo cardiovascular bajo como moderado, primero se solicita un cambio en el estilo de vida y después, si no se logra ese control, se inicia con estatinas. En cambio, el riesgo cardiovascular alto de inmediato parte, además del cambio de estilo de vida, con estatinas. El tratamiento farmacológico, bueno, esto lo han visto más en el módulo que ustedes tienen de fármaco, pero es bueno recordar que las estatinas, como la atorvastatina, que es la más que uno ve en la clínica, pero también está la rosuvastatina, pero termina en estatina. Son drogas efectivas en reducir los niveles de LDL, ¿ya? Bloquean la síntesis de colesterol a nivel hepático a través de la inhibición, ¿cierto?, de esta hidroximetilglutaril CoA reductasa, ¿ya? Pero que básicamente lo que provocan es un aumento de los receptores de LDL en el hígado, y por ende va a aumentar, ¿cierto?, estos receptores y la unión del LDL, permitiendo que en la sangre, que el hígado capte más LDL, pero que en la sangre no exista tanta disponibilidad de LDL. Por eso baja los niveles de LDL en la sangre. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante también? Cuando hay dosis altas de estatinas, el paciente pudiese llegar a un 50% de reducción del LDL, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente con estas dosis que se dan de inicio, yo podría esperar un 50% de eso. La reducción, ¿cierto?, moderada, de un 30 a un 50 cuando son dosis menores, y cuando reducción baja cuando son dosis todavía más menores, ¿ya? Entonces, es importante saber cuánta acción va a hacer el fármaco para ver cómo van a ir evolucionando estos lípidos en la sangre. Y el tratamiento no farmacológico, que es uno de los más que nos interesa a nosotros, parte por estos estilos de vida. Cuando hay una hipercolesterolemia, ¿ya? Cuando hay aumento, ¿cierto?, de este LDL, estas dietas están diseñadas para reducir de forma progresiva la ingesta de ácidos grasos, porque recordemos que la vía exógena es por consumir alimentos ricos en lípidos, ¿ya? Por ende, las dietas van a incluir, ¿cierto?, una reducción de estas grasas saturadas, ¿cierto?, grasas trans, y una reducción de carbohidratos también, porque recordemos que el carbohidrato se puede utilizar como glucosa, la glucosa puede ser precursor también de lípidos por esta hipertrigliceridemia. Y aumento de la fibra, ¿por qué? Porque la fibra en el intestino permite, ¿cierto?, que exista una menor absorción de estos lípidos. Por esto se les pide a los pacientes que aumenten su consumo de fibra, ¿ya?, a través de las verduras. Suprimir el azúcar refinado, porque sabemos esta asociación entre hiperglicemia e hipertrigliceridemia. Reducir el consumo excesivo de alcohol y fructosa, que lo único que hacen es aumentar los niveles de glicemia, no asociados tampoco a... son calorías vacías, no están asociados a nutrientes, y que se van a transformar también en hipertrigliceridemia. Así que un paciente que tenga este tipo de lipidemia, lo primero tiene que hacer estos cambios de estilo de vida y también dejar el alcohol, por supuesto. Ahora, esta hipertrigliceridemia en sí, se suprime el alcohol y el tabaco por las reducciones también que están asociadas a HDL.
Se debe disminuir de peso, sobrepeso y obesidad, el consumo de azúcares, caramelos, pasteles, helados, bebidas gaseosas, ya, no dietéticas, evitar las mermeladas que contengan fructosa o sacarosa, porque la fructosa se transforma muy fácilmente, ¿cierto?, en glucosa. Tiene un índice glicémico muy alto, se transforma de inmediato en glucosa, ¿ya? Evitar jugo envasado en polvo, por lo mismo, porque tienen sacarosa y fructosa, y sabemos que la hiperglicemia va a llevar a una hipertrigliceridemia. Reducir o suprimir el alcohol, aumentar la fibra dietaria, ¿cierto? Aumentar la actividad física y eliminar el cigarrillo. La la actividad física es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de disminuir el riesgo de mortalidad, ya lo veíamos, los pacientes que tienen un alto fin cardiorrespiratorio incluso tienen menos riesgo que aquellos pacientes que tienen alguna patología crónica. Además, reduce los niveles de LDL, de triglicéridos, y aumenta el HDL. Va a ser dependiente de la intensidad y eso lo van a ver en cuarto, pero sí estos efectos son preponderantes en la condición de un paciente con dislipidemia. Promueve la pérdida de peso en sujetos con sobrepeso y obeso, y dijimos que hay una alta asociación entre estas dislipidemias y la obesidad y sobrepeso, y tiene un efecto favorable sobre la presión arterial, la resistencia a la insulina, ¿cierto? Y la circulación colateral que va a tener estas coronarias, y que frente a una aterosclerosis va a ser muy importante el tener esta circulación colateral. Ahora, es importante entender que las medidas farmacológicas tenían un alcance y las medidas no farmacológicas van a provocar cierto alcance. ¿Por qué? Las medidas no farmacológicas, ya sea dieta y ejercicio, van a lograr reducciones en el colesterol LDL de un 10 a un 15%. ¿Ya? Entonces, yo cuando trato a un paciente tengo que saber el alcance de estas medidas no farmacológicas. Pues si el paciente requiere bajar más allá de un 10 o un 15%, tiene que asociarse con farmacología, ¿ya? O cada cierto tiempo mi ejercicio va a tener que ir revisando los exámenes de sangre y ver si se está cumpliendo que la intensidad, la duración, más la asociación con esta dieta va provocando este 10 a 15% de disminución, ¿ya? Del LDL. Un aumento del nivel de colesterol HDL un 5%, y cambios en los niveles de triglicéridos del 20 al 30%. ¿Ya? Entonces, es importante el poder generar el alcance terapéutico que tenga el ejercicio más la dieta. Y lo que tiene la farmacología también. Sin embargo, además se acompaña cuando usted baja los triglicéridos de mejoría en los niveles de HDL, porque dijimos, hipertriglicemia también genera HDL más disfuncionante, y además de los niveles, ¿cierto?, de glicemia y la categoría de riesgo que puede tener nuestro paciente. Entonces, ¿qué es importante? El poder, bajo este contexto, el poder averiguar antecedentes familiares de dislipidemia para ver si hay un antecedente genético, ¿cierto?, de estas dislipidemias genéticas, antecedentes familiares de eventos cardiovascular prematuro de primer grado, porque agravan la condición, ya lo vimos, pancreatitis aguda, ¿ya? Altos niveles de triglicéridos se asocian a pancreatitis aguda. Hábitos alimenticios que tenga nuestro paciente, cuántos lípidos, sabemos que por vía exógena se producen también lípidos, azúcar, alcohol, ¿cierto?, que pueden aumentar los triglicéridos. Los fármacos utilizados, pues hay algunos fármacos, lo vemos en la parte inferior, que tienen una injerencia sobre los lípidos. Por ejemplo, los estrógenos orales generalmente aumentan los triglicéridos, ¿ya? Los beta bloqueadores no selectivos también aumentan los triglicéridos. Los glucocorticoides, cuando yo tengo un paciente inmunodeprimido o le colocan glucocorticoides, los glucocorticoides aumentan el LDL y aumentan los triglicéridos. Entonces son pacientes que además tienen un riesgo cardiovascular importante por esta misma condición, o aterogénico. ¿Ya? Y consumo de tabaco, actividad física o comportamiento sedentario. Recordemos, actividad física como ejercicio, actividad física no programada, como cualquier actividad física que haga, cortar el pasto, subir escalera, caminar, y comportamiento sedentario, cuánto tiempo pasa sentado. Además, hay efecto tóxico, ¿cierto?, sobre el HDL.
El alcohol, ¿cierto? Afecta los triglicéridos y aumenta el HDL, pero aumenta el HDL disfuncional, entonces no es tan bueno. El tabaco disminuye el HDL, ¿cierto? Los beta bloqueadores disminuyen el HDL, el ácido valproico disminuye el HDL. En el examen físico sabemos que se puede provocar esta obesidad abdominal asociada a la hipertrigliceridemia. ¿Por qué es tan importante el saber si la obesidad no solamente está en rango de obesidad, sino que también es una obesidad central? Porque la obesidad central se asocia a la hipertrigliceridemia, ¿ya? Son estas como guatitas cerveza, pero son dados por la hipertrigliceridemia. Y además, en el examen físico general uno podría ver estos santelasmas que son como depósitos de lípidos, ¿ya? No son tan específicos, pero sí uno pudiese ver eso, esas como gotitas de lípidos que se ven al examen físico general. Tenemos pacientes que pueden tener un alto riesgo cardiovascular y también pueden tener placas de ateroma, ¿cierto? Por el depósito de LDL, generalmente un test de esfuerzo, cual se monitorea el ritmo del corazón para ver si en alguna parte puede aparecer alguna isquemia, ¿cierto? Que sea concordante con afectación de la irrigación coronaria. Los exámenes, es importantísimo el que revisemos los exámenes, la creatinina para ver la función renal, ¿cierto? La glicemia, la función de el hígado, vimos la importancia que tiene el hígado en estas dislipidemias, ¿cierto? Y descartar un hipotiroidismo que también se asocia, ¿cierto?, a estas dislipidemias. La estimación del riesgo cardiovascular, ya lo vimos y lo hicimos, nunca se lo olvide, ya el poder siempre estimar este riesgo cardiovascular, porque va a ser también el manejo que va a tener o las metas terapéuticas que también nos vamos a plantear con este paciente, como lo vimos. Y como ya sabemos, además estas dislipidemias van a generar disfunción endotelial. Estas dislipidemias y la asociación con este sobrepeso o la asociación con una baja nivel de actividad física más un desorden alimentario, ¿cierto? Lo que va a generar son afectación de la condición física de nuestro sujeto, la tolerancia al ejercicio, la potencia, la flexibilidad, el equilibrio que pueda tener. En la masa muscular, porcentaje de masa muscular, la composición corporal de nuestro paciente es importante, no solamente el porcentaje de grasa, sino que el porcentaje de masa muscular, la fuerza y la resistencia como característica, y también lo que va a determinar la capacidad aeróbica, que tiene que directa relación, ¿cierto?, con el riesgo de mortalidad y con la capacidad que tenga de salud el sujeto. Eso ha sido la clase de hoy. Cualquier duda, mi correo sa.becerra@utalca.cl o en Educandus o en el taller que realizaremos, en la cual veremos la temática de obesidad y dislipidemia juntos. Que estén muy bien. Un abrazo.